Hola amigos de Telemedellín, gracias por acompañarnos. Recuerden que los martes somos glocales en Telemedellín. ¿Y qué es ser glocal? Ser capaces de mirar al mundo para entender lo que pasa en él y cómo incide positiva o negativamente en nuestro entorno. Y hoy este programa que hacemos en alianza con la Universidad de AFIT y su Centro de Pensamiento Estratégico va a estar muy al día en el sentido de que durante esta semana está celebrando el mundo católico la Semana Mayor, la Semana Santa, y hoy por eso quisimos hacer un programa sobre la geopolítica de las religiones. Y para ello hemos invitado a dos excelentes maestros, a dos excelentes pedagogos, docentes. Guillermo Memo Ángel, bienvenido, profesor de la Universidad UPB, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias. Y también a Saúl Echavarría, quien es docente de Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT. Saúl, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, les decíamos, hoy vamos a hablar de la geopolítica de las religiones y siempre comenzamos este programa con un contexto. Pero antes del contexto, saludar también a Juliana Zuluaga. Juliana, ¿qué tal? Hola Valdir, muchísimas gracias y bueno, hoy tendremos un contexto, una línea de tiempo atípica para nuestros televidentes para que estén muy atentos a lo que vamos a trabajar hoy precisamente sobre las religiones. Muy bien, pero siempre empezamos este programa haciendo un contexto para ustedes, amigos televidentes, del tema que vamos a trabajar hoy, la geopolítica de las religiones. En la historia de la humanidad, la expansión de la religión ha estado estrechamente relacionada con el poder político. Podría marcarse un inicio en el antiguo imperio babilónico, ubicado en la Baja Mesopotamia y con centro en Babilonia, su ciudad-estado. Las culturas persa, griega y romana tuvieron un papel protagónico en el que la religión también estuvo presente. Por ejemplo, los emperadores romanos exigían que dentro de sus territorios y dominios se practicara la religión oficial romana, aunque eran tolerantes con algunos cultos. El fin del Imperio Romano es el inicio de la Edad Media y de la hegemonía cristiana en el mundo. En el medioevo hubo una extraña mezcla de diversidad y unidad. Diversidad en el nacimiento de las naciones y la unidad fue dada por la religión cristiana, que se impuso en todas partes. Una religión que empezó a diferenciar entre clérigos y laicos y que perseguía a los no creyentes. El cristianismo siguió siendo la religión predominante en Europa y en sus colonias, pero tuvo un fuerte fraccionamiento con la Reforma Protestante iniciada en Alemania en el siglo XVI. Este quiebre comenzó con las doctrinas del fraile agustino alemán Martín Lutero, que buscaba revitalizar el cristianismo primitivo. Otro quiebre o repartición del mundo de acuerdo con la religión se da con el nacimiento de la Iglesia Anglicana en 1531. Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica Romana y se declara jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Se convierte en la religión oficial de Inglaterra y sus colonias, hecho que sigue prevaleciendo en la actualidad. Antes de analizar la geopolítica religiosa actual, es importante mirar el periodo de expansión del Islam, con el llamado avance de los moros. La expansión musulmana empezó en el año 622 en la península arábiga, al sudeste de Asia. El Islam se extendió por Mesopotamia, Persia, Siria, Palestina, Egipto y llega hasta la península ibérica, penetrando el mundo cristiano. Luego se expande hacia la Asia central y alcanza la frontera de la India. En los siglos IX y X se para la expansión del imperio árabe musulmán. Todos estos momentos, protagonismos y reacomodos de imperios y religiones han evolucionado hasta lo que tenemos hoy, un mapa diverso de religiones. Diversidad en las religiones a través de este contexto que teníamos en Glocal. Pero Memo, ¿por qué necesita el ser humano de la religión? Comencemos por ahí. A ver, el ser humano requiere de la religión porque formar una comunidad desde el origen del tiempo ha sido una teocracia. Entender los fenómenos naturales frente a los que se enfrenta esa comunidad naciente implica la creencia en uno o varios dioses. Y a partir de esos dioses vamos entendiendo el comportamiento humano, el comportamiento de la naturaleza. Por ejemplo, en la mitología griega, a pesar de tantos dioses, tienen uno que es fundamental, que es Cronos, que devora a sus propios hijos, porque quiere decir que el tiempo terminará devorándonos a nosotros. Entonces las comunidades se fundan desde principios cosmogónicos,
O sea, empezar a mirar en el cielo lo que no tiene respuesta en la tierra, y de alguna forma eso después se vuelve razón. Por eso las matemáticas son mirando el cielo, la geometría es mirando el cielo, y uno de los intentos que hacen los pueblos modernos es tratar de llegar al cielo, aparte de que nunca van a llegar, porque eso es un espacio infinito. Mirar al cielo implica que yo no soy un animal. El hombre es el único animal que mira al cielo y no aúlla, ni maulla, ni grita. Ahora, el problema es que en la actualidad todo el mundo está mirando para abajo, sí. ¿Cierto? Ahí ya viene un problema grave, ¿no? Sí, pero Saúl, sobre esto primero que nos dice Memo, uno no podría decir que hubo unas primeras religiones, realmente las religiones nacen con el hombre mismo, ¿o sí? Sí podría decirse que hubo unas primeras religiones. Pues, en cierto sentido, sí, aquellas de las que tenemos conocimiento, ¿sí? Es decir, aquellas de las cuales tenemos algún tipo de registro, algún registro escrito en tablillas o en jeroglíficos, donde vemos esos deseos de trascendencia o esos deseos de orden que tienen esas comunidades primitivas. Y estoy muy de acuerdo con la formulación que ustedes hacen en el contexto histórico, a propósito de Mesopotamia como esa cuna inicial de las religiones desde las cuales se van a dispersar por el mundo, pero te insisto, al menos hasta donde tenemos registro, ¿sí? También en Oriente tenemos registro de algunos movimientos. Ya no sabemos decir si son justamente religiosos, porque cuando nosotros decimos religión, en ese sentido estamos usando un término muy occidental de religión, ¿sí? Entonces podemos ver allí alguna comprensión, como lo dice Memo a propósito de la comunidad, de qué es ser comunidad, pero ya no vemos tan clara el asunto con la trascendencia o con la relación del hombre con otras entidades que no son él, como con el budismo o el confucianismo, que son levemente distintas. Muy bien, y Memo, entonces uno podría decir que la religión sí es ese primer elemento que cohesiona comunidades. Sí, porque la religión de todas maneras establece jerarquías, rituales y creencias comunes. Por ejemplo, cuando usted hizo la primera comunión, entró en la comunidad católica, está de acuerdo con lo que piensan los demás, con lo que es común. Y eso va a ser propio en todas las religiones. Un momento en el judaísmo, el bar mitzvah, en la entrada a la edad adulta en el islam, etcétera, etcétera. Pero entramos como miembros de una comunidad. O sea, no hay religiones para el hombre solo. Todas las religiones son comunitarias. Y eso implica la creación de sociedades, de la visión del otro, y de que todos los pueblos en torno a una religión se consideren diferentes a los demás, si no es que desprecian a los demás. Por ejemplo, en Colombia los muiscas se consideraban hombres, porque la palabra muisca es hombre. Los que no fueran muiscas no eran hombres. Y lo mismo va a pasar después en todas las religiones, donde el que no es católico es pagano, donde el que no, en el Islam, el que no es musulmán es un infiel, en el judaísmo el que no es judío es un goy, aún entre los gitanos. ¿Qué es un goy? Es un extranjero, sí. Es alguien que no hace parte del grupo al que se pertenece. Los gitanos le dirán a usted es un payo, porque no hace parte de la comunidad gitana. O sea, todos los grupos humanos establecen muy claramente a través de sus creencias, de la cohesión que les ha dado esas costumbres, de la lengua que hablan y de la religión que tienen, que son diferentes a los demás. Ahora, esa diferencia es la que hace que todos podamos aprender. Muy bien. Claro, yo ahí he añadido un detallito a lo que dice Memo. Incluso, si bien los católicos durante una gran parte de la Edad Media tuvieron como su sello característico al catolicismo para diferenciarse de los demás, creo que es tal vez uno de los únicos movimientos religiosos que es capaz de convertirse él mismo en sello de identidad nacional para oponerse al deseo de dominio universal del emperador. Entonces el catolicismo hacia el año 1000 o 1100
comenzó un proceso de nacionalización o de indigenización en diversos sitios de Europa, por ejemplo en Inglaterra o en algunas regiones de Alemania, para declararle al emperador que ya no era posible que dominara universalmente porque ahí había una cierta incorporación del catolicismo. Es decir, los católicos lentamente van a empezar a diferenciarse unos entre otros a propósito de cómo deciden políticamente con el fin de evitarle al emperador o de interrumpir el dominio universal del emperador, que eso es muy particular del catolicismo y que luego, bueno, justo por esa lenta separación, pues luego tendrá un gran impacto ya en la explosión de los diversos cristianismos. Pero entonces decíamos, primero, ha sido un elemento de cohesión, sino el más importante de las comunidades en la antigüedad. Y hoy que hablamos de poder político, económico, militar, digamos, la religión también fue ese primer poder de esas comunidades, Memo. Sí, claro. Es que toda comunidad se vuelve productiva, toda comunidad establece unos principios y unos valores a través de los cuales maneja y ve el mundo. Por ejemplo, en el judaísmo está la Torá. La Torá, como se reza aún hoy en día en los Sidurim, en los libros de rezos, implica que no será cambiada. ¿Por qué? Porque la Torá son las instrucciones para vivir, para estar vivo. Y en esas instrucciones para vivir se está la creencia, pertenecer a la comunidad, la productividad y la idea del prójimo. O sea, el que es próximo a mí porque compartimos los mismos principios y valores. Entonces, no es de cuando un grupo se crece, obviamente asume actitudes políticas, tiene comportamientos económicos y al mismo tiempo ha ido creando una forma de pensar el mundo y de pensar lo que hay en el mundo. Y en eso que hay en el mundo están los otros. Muy bien. Bueno, vamos a volver con Juliana Zuluaga porque en la línea del tiempo ella nos va a decir también o nos va a mostrar en esa línea del tiempo cuáles son hoy las más importantes religiones del mundo y cómo están ellas interactuando en este mundo global. Así es, Valdir, esta línea de tiempo tiene una característica especial, no es como las que hemos hecho durante los programas anteriores, sino que les vamos a contar esos apartes importantes de las religiones, es decir, unas características para que ustedes comprendan un poco a nuestros analistas invitados de hoy. ¿Qué les parece si nos vamos para el Islam a ver qué es lo que pasa con esta religión? Está basado en 5 pilares fundamentales. Ellos son la profesión de la fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Esto es de obligatorio cumplimiento para los musulmanes. Además, su libro sagrado es el Corán. Vámonos a revisar otra religión. Aquí tenemos el cristianismo. Es una religión que basa principalmente todos sus preceptos desde la historia y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que fue profetizado en el Antiguo Testamento mejor. Aquí hay un punto clave y es que el inicio de esta religión parte cuando Jesús le dice a Pedro que es su sucesor en la tierra y por ende es considerado el primer papa. Pero hay un punto de quiebre aquí con el cristianismo que tiene que ver con la protesta, con los protestantes que se da en el siglo XVI y se considera protestante, recordemos, a las personas que siguen las ideas de Martín Lutero. Dejamos el cristianismo para hablar de otra religión. Aquí tenemos, por ejemplo, el hinduismo, ya lo había mencionado hace un instante, que es la tercera religión más importante del mundo por número de seguidores. Principalmente tiene sus fieles en Nepal, India y la isla africana de Mauricio. Aquí hay una serie de preceptos religiosos, metafísicos, pues que no generan un orden jerárquico para decir cómo actuar, pero que han desarrollado a lo largo de la historia. Se dice que esta religión tiene una historia de unos 5.000 años. Y para terminar, nos vamos con el judaísmo. Aquí tenemos que además de la religión, pues hace referencia a toda la tradición de un pueblo específico, el pueblo judío, que cree en un Dios omnipresente, omnipotente y providente que los escogió para entregarles los 10 mandamientos. Hay un hombre clave aquí, Abraham. Él es considerado el primer hebreo. Así terminamos esta línea de tiempo con las religiones, Valdir, más importantes que hay en este momento en el mundo. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Profesor Saúl, pero podemos decir tranquilamente que cuando decimos que efectivamente la religión se va convirtiendo en un ejercicio de poder de una comunidad, pues
esos poderes también se confrontan con otras, ¿cierto? Con aquellos que son o los paganos, o los distintos, o los otros. Y estas primeras guerras, pues muchas tuvieron que ver con un control territorial, pero también por una concepción religiosa, ¿o no? Pues creo inicialmente no. Es decir, mientras el mundo fue romano, el debate religioso no fue el punto álgido de la discusión. Efectivamente había problemas de territorios, problemas de recursos principalmente. Mucho de ello tiene que ver con las guerras entre griegos y persas, o en las guerras entre hititas y persas, o incluso las primeras guerras romanas. Son guerras por recursos, con algún elemento religioso, como lo decía Memo, más expresando quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Creo que el asunto se va a ir complejizando seriamente cuando Roma, un imperio politeísta, por definición, va asumiendo lentamente el ritual del cristianismo. En ese punto, que es siglo IV y finales del siglo IV, donde ya el asunto religioso comienza a hacerse mucho más pesado, mucho más fuerte, y ya el ánimo de adquisición de recursos va jalonado por un fortísimo ánimo evangelizador, que es donde ya vamos a ver, creo yo, política y religión unidos detrás de las armas, o haciendo mano unida con las armas. Memo, ¿qué podemos decir sobre esto mismo? A ver, depende, porque por ejemplo, el judaísmo nunca hizo una guerra para imponer el judaísmo. En tanto que en Occidente el Islam se ha hecho guerras para imponer el Islam, y el cristianismo ha hecho guerras para imponer el cristianismo. Ahora, eso tiene sus razones. Primero, la idea de dioses universales, un solo Dios universal. De hecho, la palabra católico traduce universal. Y la media luna del Islam es la luna creciente, o sea, todo el mundo será islámico. Ahí hay una primera intención, y la otra segunda intención es para que las religiones se puedan mantener, porque las que avanzan invadiendo van también cobrando. O sea, que es una cosa que es muy interesante. O sea, se mueven también con intereses económicos, se mueven con intereses no solo de salvar las almas, sino de establecer... De cobrar el diezmo. Eso por un lado, y de establecer un territorio en nombre de Dios, que eso es parte de la problemática que hay ahora. Sí. Cuando el Islam dice territorio que ha sido islámico, lo será eternamente, y eso va a llevar a un montón de conflictos en la esfera moderna. Y ya en el caso de la Iglesia es simplemente ir cumpliendo la palabra católico, universal. Entonces eso se ve en la obligación de invadir, hay otras que no. Por ejemplo, no sabemos de una guerra del budismo para imponer el budismo, ni de los shintoístas para imponer el shinto. Como decía ahora, los judíos nunca han impuesto la religión, porque los criterios son distintos. Hay pueblos que tienen un criterio, por ejemplo, en el judaísmo aparece el monoteísmo, pero se respetan todos los dioses vecinos, los de los cananeos, los de los amorreos, los de los egipcios. Eso es como problema de ustedes. Nosotros tenemos uno y es de esta manera. Incluso había un chiste por ahí, un humorista norteamericano que decía que los judíos eran tan pobres que no tenían sino un solo Dios, ¿cierto? Por ejemplo, de Mel Brooks, Claro. ¿cierto? Sí, hay un dicho ahí. Occidente no ha sido capaz de crear ninguna religión, pero sí muchísimos sistemas políticos. Oriente, bueno, o la parte no occidental del mundo, es la que crea todas las religiones, pero no son muy innovadores políticamente. Aquí, la religión aquí es donde va a ser sinónimo de conflicto, justo por las diversas posiciones políticas. Aquí es donde se va a pelear por religión. Pero digamos también porque hubo en esa historia de colonización de este lado del mundo pues una fuerte penetración del catolicismo por encima de todas esas creencias cosmogónicas del indigenismo, ¿no?
No, pero hay una cosa que dice el profesor Saúl que es muy cierto. En Occidente no se crea ninguna religión. Son religiones orientales las que entran en Occidente. Por ejemplo, en el año 70, cuando se destruye Jerusalén por las tropas de Vespasiano, precisamente, se dispersan los judíos por el mundo, pero también los cristianos por el mundo, porque todos estaban en Judea. Y eso crea una dispersión enorme, donde una gente oriental o del Medio Oriente que piensa en términos infinitos, van a llegar a un territorio como Occidente donde se piensa en términos finitos. Y eso va a ser un problema tremendo, porque mientras todo el esquema griego-romano está montado sobre categorías definidas, una vaca es tal cosa, la tierra es tal cosa, el mar es tal cosa, para llegar a una gente que el mar hoy es una cosa, pero mañana es otro, y pasado mañana otro, y se van a enfrentar la totalidad contra el infinito. Y eso es lo que va a crear los conflictos guerreros en Occidente, que no se ven en el Oriente, por cuestiones religiosas. Muy bien. Bueno, estamos aquí con los profesores Saúl Echavarría y también Memo Ángel conversando sobre la geopolítica de las religiones. Primero hemos tenido que hacer toda una contextualización, incluso si se quiere filosófica, de este tema de las religiones, para ya en el segundo segmento, que vendrá a continuación luego de una pausa para mensajes institucionales, conversar de esas religiones que hoy son mayoritarias en el mundo y hacia dónde vamos también en términos de esas religiones y cómo se mueve el mapa del mundo alrededor de estas creencias religiosas. Pausa y regresamos. Regresamos, esto es Glocal, donde conectamos los puntos del análisis internacional. Hoy un programa que habla de la geopolítica de las religiones. Y yo quiero a continuación ya, para seguir en este diálogo con Memo Ángel y también con el profesor Saúl Echavarría, tener como base un mapa que vamos a poner justamente en pantalla para ir mostrando aquellas religiones que hoy tienen el mayor predominio en el mundo. Y entonces vemos, señores, sería bueno ir conversando sobre este mapa. En amarillo, los católicos romanos. Hablemos un poco de esa expansión de esta religión que es hoy la predominante en el mundo. ¿Cómo se da esta expansión, Memo? Creo que la tenemos muy presentes, pero bueno contárselo a la audiencia. Los católicos romanos, que comienzan siendo el cristianismo, o sea, el cristianismo de original, Jesucristo, sí. Los católicos, y hasta la separación, pues, en tiempos de Lutero, en el siglo XVI, va a ser el fundamento o el elemento fundante de Occidente. O sea, Occidente piensa a la manera católica. Ya a pesar de la Reforma, cuando se contrae el catolicismo, en ese mismo siglo va a pasar a América, y al pasar a América, Occidente pasa con el catolicismo a América. Por eso no es de extrañar que nosotros hagamos parte de Occidente, porque Occidente es media Europa y no más. Pero con la expansión del catolicismo ya llega a Occidente y establecemos y pensamos con categorías occidentales. Por eso todavía seguimos mirando a la metrópoli, porque llega con los españoles, llega con los portugueses y de alguna manera con los franceses, que van a ser, pues, y después con los mismos alemanes que, del sur, que van a establecer las premisas católicas entre nosotros, lo que ya genera un solo gobernante, una sola gran cabeza, una forma de ver el mundo. Es que mire, por ejemplo, aquí, ahí en Colombia hay un solo escritor, García Márquez, un solo pintor, Botero, un solo futbolista, un solo... Nos llega el modelo entero, todo ese monoteísmo y una sola cabeza visible. Y a partir de ahí pensamos de esa manera, un solo líder, es una cosa muy interesante, que es traer toda una estructura de pensamiento del mundo
se queda en Francia, el sur de Alemania, en algunas partes en el norte de Inglaterra y pasa a Latinoamérica prácticamente entero. Y ya los mismos norteamericanos van a intentar un enfrentamiento con el catolicismo, pero nunca se lleva a cabo. Sí. ¿Cierto? Porque es el país de las religiones, de la libertad, etcétera, etcétera, pero ahí ya lo iban a plantear como el enemigo. Muy bien. Digamos que esa segunda religión occidental, si se quiere, es el protestantismo, que aquí lo hemos representado en este mapa, lógicamente en Inglaterra, lo hemos representado en países como Suecia, Finlandia, pero que también lo vemos al otro lado del mundo con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué podríamos decir sobre esto, Saúl? Pues bueno, mira, primero, Valdir, para precisarte algo. El cristianismo, si sumamos catolicismo y cristianismo, sí son la primera religión mundial, sí, pero sumando ambos, ¿sí? Si los dejamos separados, el Islam coge una ventaja larga, ¿sí? Porque el Islam es casi 1.6 billones de personas, ¿sí? Ya vamos entonces, justamente a mostrar esa otra. Eso, los católicos comparados con el Islam les lleva más de media cabeza. Con el cristianismo, pues evidentemente mantiene el mismo ánimo católico. Que es lo que nos dijo Memo. Exactamente, el mismo ánimo de la evangelización, pero lo hará de un modo mucho más estratégico, mucho más, con una mucha mayor vehemencia. Las razones de la separación de la Reforma pues ya han sido muy estudiadas, pero fundamentalmente dentro de algunos rituales que son suprimidos en el protestantismo, por ejemplo el de la confesión, va a tener un impacto muy profundo en la comprensión de la vida diaria. El protestantismo va a concentrarse rápidamente en una exagerada fuerza de trabajo. Eso va a permitir entonces, como dice Max Weber, un desarrollo industrial mucho más acelerado en países protestantes que en los países católicos. Entonces los países católicos lentamente irán entrando comenzarán a rezagarse en la cadena de la producción. ¿Pero esto por qué? ¿Qué elementos tiene justamente ese protestantismo que permite ese desarrollo económico? Porque a uno católico le enseñan que uno tiene que ser caritativo, que el que es rico se gana primero el infierno que el cielo. ¿Cuáles son esos elementos que permiten que estos países se desarrollen también económicamente desde esos conceptos religiosos? Creo que en general hay una valoración del tiempo distinta, ¿sí? El tiempo es medido de un modo distinto. Como se los decía, la supresión de la confesión, por los problemas que había con todas las indulgencias en Roma, va a tener un impacto grande. En la confesión, el que se confiesa se vuelve a sentir tranquilo, ¿sí? El protestante no tiene esa ayuda, entonces se le dice su relación es directamente con Dios. Y el impacto económico de eso va a ser dramático porque ya no se puede perder tiempo. Ya hay que alejarse nunca manos en los bolsillos, nunca pereza, tiene que estar siempre en función porque hay un Dios observador, un Dios mucho más vigilante y claro, todo el impacto social va a ser dramático. Justamente en esas condiciones es donde va a ser en países protestantes donde se va a desarrollar el concepto anticatólico de propiedad privada. Entonces cuando decimos, mire, ya de cierto modo usted no va a tener que esperar hasta morirse para llegar a disfrutar de algún bien, sino que en la tierra lo va a poder disfrutar. Y el modo de organizar toda una sociedad alrededor del trabajo va a tener un fruto real, la propiedad privada. Y eso va a ser, pues, ya luego va a venir todas el problema, la gestación de la clase media y un montón de revoluciones a propósito de ese modo en el que el cristianismo protestante modifica las relaciones sociales y económicas en el norte de Europa. Su dispersión, volviendo a la pregunta, va a ser generalizada, como lo decíamos, en Europa del Norte y en Estados Unidos, pero en estos países va a llegar más lentamente. Sí, son países sumamente católicos, pero en los últimos 50 años ha habido una mutación importante.
Por ejemplo, Brasil, en este momento, en 1960 tenía el 4% de población protestante, en este momento ya tiene el 30% de población protestante. En Colombia ha crecido muchísimo el fenómeno protestante. Y aunque no ha modificado estas condiciones de trabajo y de propiedad privada, sí ha aparecido como una religión para algunas personas renovadora. Cuando la Iglesia Católica, dicho por los mismos obispos en diversas conferencias, la Iglesia Católica no se ha mostrado sensible a muchas necesidades sociales. Muy bien, Memo, ¿qué más podríamos decir de esa relación de religión con desarrollo económico, con progreso? Ahora, si habla del protestantismo, viene la pregunta, ¿cuál protestante? Porque mientras el catolicismo es homogéneo y depende del Papa, Sí. en el protestantismo se depende de los pastores. Y ve uno como luteranos, calvinistas, los que siguieron a Zwinglio, ya otro tipo de reformistas menores, o que llegan a crear religiones como los mormones, los santos de los últimos días en los Estados Unidos, con una ciudad propia, con un estado propio, etc. Estas pequeñas comunidades se dan en un momento donde abundan las guerras religiosas. Aquí yo creo que eso hay que mirarlo, porque por ejemplo todas las guerras de Flandes, de España contra la Reforma, que se van a dar pues... Reforma contra reforma. Sí, sí, claro, reforma contra reforma, obliga a que esta gente se vuelva tremendamente productiva, porque necesitan defenderse, necesitan capital, ya han escurrido a los judíos como les han dado la gana, pero ellos mismos tienen que empezar a producir y eso les queda como mentalidad. Ahora, lo que decía el profesor Raúl es con toda claridad, el protestante se ve en la tierra, y lo único que tiene es la tierra, ese es el don de Dios. Por lo tanto, sacará todo lo que pueda de lo que la tierra le dé. Y eso es lo que va a configurar después la famosa civilización británica o inglesa, la de los hugonotes en Francia, que van a ser los que van a desarrollar la ciudad de Berlín, por ejemplo, con un gran poder, lo que van a hacer los calvinistas en Suiza, con Zwinglio, y son sociedades Adelante, tranquilo. a través de las cuales la economía hace parte de la creencia. Es lo que pasa en los Estados Unidos cuando llegan los puritanos. Los puritanos llegan a trabajar. Ellos son las ciudades de Dios, ellos están escogidos por Dios. El destino manifiesto de los norteamericanos tiene que ver con el manejo del mundo, el manejo del territorio, el manejo del recurso de la periferia. Y por eso los Estados Unidos es lo que es, una gente que se mueve llevándose lo que hay en la periferia. Pero entonces, digamos, aunque hay distintas vertientes de ese protestantismo, hay unos que sí tienen más desarrollados esos rasgos. Ah, sí, claro. Los calvinistas, por ejemplo, claro, ¿cierto? Claro. Y luteranos. Y sí, lo que en Alemania llaman los evangelisches, ¿cierto? El evangelisch es alguien preparado para sacar algo del mundo, para poder salvarse. Muy bien. Bueno, hablemos ahora de ese mundo del Islam, de los musulmanes, que bien dicen ustedes, si separáramos esas vertientes cristianas y católicas, pues ellos sí son predominantes en el mundo. Por supuesto, sí, una religión que ha crecido muchísimo, es la religión que mayor tasa de crecimiento tiene en este momento. Si pueden ver en el mapa, pues es todo lo azul. Incluso ya hay comunidades creciendo en este momento de modo importante en Argentina, creciendo de modo importante en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Francia. Tiene una tasa de crecimiento impresionante. Es una religión, como lo dice Memo, es una religión que aprendió mucho del cristianismo. ¿Sí? Ahorita decíamos que el cristianismo, que solamente en Occidente se había dado esta vinculación entre política y religión. El Islam, siendo religión oriental, aprendió muy rápidamente eso y vinculó rápidamente en la persona del califa
las dos potestades, ¿sí? Se le decía el príncipe de los creyentes, es decir, tiene la fe, pero tiene la espada. Exactamente, y así, y de ahí su enorme expansión. Evidentemente, pues ha tenido... Pero digamos, momentos... se ha expandido más también por ser más dogmática, ¿o no? Sí, no. A ver, Memo, sí, no, Porque es que explíquelo. nosotros estamos siendo víctimas del Internet. Sí. ¿Cierto? El Islam no tiene una cabeza, tiene imanes, tiene ulemas y que conforman sus propias comunidades. De hecho, ¿qué hubiera sido de España sin los pensadores islámicos? O sea, hubiera sido un corral de gallinas. ¿Cierto? Es así de simple. ¿Qué hubiera sido de los occidentales si con las cruzadas no aprenden a vivir en el Medio Oriente? Ahí aprendieron a comer, a ponerse ropa fina, a ir al médico. Sí, claro. A ir al médico. A ir al médico y a tener señoras que podían tocar, Claro. por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, a veces vemos eso y la propaganda nos mete, porque es que el conflicto, de hecho, no empieza con el Islam. Son las guerras entre Grecia y Persia. Luego de que se acaban los griegos, son las guerras entre Roma y Persia. Se van a acabar los romanos. Ajá. Claro, aparece el Islam en el siglo VII y son las guerras entre Occidente y el Islam. Y después es una guerra permanente entre los turcos y Occidente. En 1454 los turcos se toman la ciudad de Istambul y le frenan el paso a Oriente a los occidentales hasta 1920. Entonces estamos viendo que obviamente hay fanáticos, ¿cierto? Hay En imanes, los dos lados, en los dos lados. hay imanes súper fanáticos, gente que quiere, pero hay otra que simplemente cree, y cree en un contexto, por ejemplo, si es chiitas, son muy religiosos, si son sunitas, son muy abiertos, con una religión donde incluyen filosofía, incluyen política, porque el Islam nunca pasó por la edad de la razón. Ese es un problema occidental, ¿cierto? Es completamente occidental. Nosotros llegamos a la edad de la razón en el siglo XVII y perdimos la razón en 1945. Pues seguimos haciendo tinto, camisas, caminando, no pasa nada si se pierde la razón. Frente a un conglomerado, ¿cierto? Que para ellos la teología, la política, etcétera, no son tan agresivos como nos quiere hacer creer la propaganda. Hombre, que hay unos fanáticos, los hay, peligrosísimos, de lado y lado. Como hay una gente tremendamente abierta, y para eso leí uno la literatura de los árabes. ¿Quién es Naguib Mahfouz? Premio Nobel de Literatura del 81, delicioso de leer, y pone en cuestionamiento todo. Entonces, no podemos ver el Islam en su totalidad como un grupo que quiere destruir a Occidente, porque donde más islámicos hay, por ejemplo, es en Indonesia. Y a usted nunca le ocurrió un islámico indonés, ¿cierto? Ese no lleva ni kefiyén, ni va metido en una chilaba, ese anda de pantalón cortico pescando y las señoras andan sin camisa, porque por allá hace mucho calor. Como tampoco entendemos el islámico, por ejemplo, francés, la muchacha de minifalda. Entonces ahí habría que ir con mucho cuidado, porque si bien es cierto que hay enfrentamientos muy claros entre Occidente y el Islam, estamos generalizando el Islam y lo estamos volviendo los grupos más ortodoxos de todos, cuando el Islam son muchos grupos, es lo mismo que el judaísmo. La gente cree que el judío es uno, ¿no? Hay judíos ortodoxos, conservadores, liberales, reformistas, estructuralistas. Muy bien. Bueno, nos quedan los budistas y también el hinduismo. ¿Qué podemos mencionar de estas otras dos que en el mundo son muy representativas esencialmente porque esos países donde están presentes son los países más poblados también del mundo? Sí, creo que una marca con la cual podríamos diferenciar estas dos respecto de las otras de las que hemos hablado es el concepto de anclaje y de desanclaje. Esas de las que hemos hablado hasta ahora, catolicismo, cristianismo o el islam, son religiones que se pueden desanclar,
Es decir, no están circunscritas a un medio geográfico ni a un cierto tipo de población. Y por eso, entonces, pues, son religiones que se pueden exportar. De cierto modo, allí está una de sus grandes fuerzas. Tienen todas ánimo evangelizador y todas tienen un cierto anhelo de trascendencia. ¿Sí? Hay una esperanza de un mundo distinto, de un mundo mejor, de un mundo lograble, y todas, mal que bien, aunque tienen un gran nexo comunitario, todas le están pidiendo al individuo que sea él quien haga el esfuerzo para llegar a ese mundo mejor. Las otras dos, el hinduismo o el confucianismo, son religiones ancladas, son religiones circunscritas territorialmente, son religiones para cierta comunidad que ya está instituida, y en ellas no hay anhelo de trascendencia. Ellas buscan un mejor estar del individuo justamente con el medio, con las condiciones en las que está, y dentro de esas condiciones están los otros. Difícilmente ellas llegan a ser realmente o a movilizar ánimos políticos en el sentido tradicional. Sí. Aunque ahora, así cuando Memo hablaba del fundamentalismo islámico, en los últimos 30 o 40 años también ha habido, 20 o 30 años ha habido algún fundamentalismo hinduista, a propósito de pedir un nuevo estado de cosas, sobre todo movido por los jóvenes formados en universidades, donde se está pidiendo como alguna reforma en algunos sistemas sociales en la India. Pero creo que ese concepto es útil para pensar las dos religiones. Pero volviendo a la clave geopolítica, algunos dicen que, por ejemplo, naciones como China o la India jamás serán potencias dominantes justamente por esas concepciones religiosas. Memo, ¿qué opina? A ver, ahí habría que estudiar muy bien qué es la religión. El budismo es una religión que no tiene Dios. Es simplemente la trascendencia del hombre en sí mismo. El Shinto, por ejemplo, que se da tanto en Japón, es una religión del agradecimiento, donde uno agradece cada vez que mejora, va al Shinto, va al templo Shinto y agradece, de lo contrario no va. Y el confucianismo, y hay uno de los grandes libros de Confucio que la gente cree que es un libro de magia, que es el I Ching, es el manejo del fuego, el aire, la tierra y el agua, para encontrar posibilidades. Entonces, a partir de ahí, ellos de pronto no, primero lo que decía el profesor Saúl, están ancladas. O sea, el que no sea chino es muy difícil que sea confucionista, hay que ser chino primero, porque eso funciona con todas unas tradiciones ancladas ahí por años. Lo mismo que para ser hindú, ¿cierto? Pues a pesar de que hay gente que quiere ser y no come vacas y baila en la calle, y eso está muy bien, pero habría que ser hindú porque ahí pesa mucho la cultura. Ahora, ¿qué quieren hacer con ellos? No sabemos, porque aquí es donde viene el error de Occidente. Los chinos vienen y estudian todo lo que es Occidente y se llevan ese conocimiento para China, y nosotros nunca estudiamos qué son los chinos, ni la gente de la India. Se nos vuelven países exóticos donde los pobres se ganan la vida de todas las formas posibles, comiendo culebras, disfrazados, saltando, pero no qué están pensando. Eso no lo sabemos nosotros, ellos sí saben qué estamos pensando nosotros. Muy bien. Bueno, vamos a mirar justamente nuestro glocal básico, porque ya vamos llegando al final de este programa, para hablar de la nueva figura de la Iglesia Católica, del Papa Francisco, porque también nos dará pie este glocal básico para entrar en materia y ya desde una perspectiva más geopolítica incluso mirar estas religiones y hacia dónde van. Jorge Mario Bergoglio, un cardenal austero y tranquilo nacido en Buenos Aires, se convirtió por obra y gracia del Espíritu Santo en el nuevo líder de la Iglesia Católica. En poco más de un año, el Papa Francisco ha recuperado el vigor y la influencia de la Iglesia entre católicos y no católicos, por la sencillez de sus acciones y un discurso más incluyente. Las revistas Time y Rolling Stone lo escogieron como personaje del año en 2013.
lo mismo que la cadena de televisión MTV. Pero todo este reconocimiento hacia afuera lo necesita dentro del Vaticano, donde está su trabajo más arduo. El primero y más complejo, recuperar la transparencia de la Iglesia. Por eso removió 4 de los 5 cardenales del Comité de Supervisión del Banco Vaticano, una institución plagada de escándalos y a la que se le acusa de relaciones non santas con grupos de poder y hasta mafias. Un segundo asunto es imponerse a un grupo de cardenales con poder que temen que se pierdan posiciones históricas. Un gesto que generó desconfianza fue el diálogo del Papa con el peruano Gustavo Gutiérrez, considerado el padre de la teología de la liberación. El Papa comparte esta teología en su crítica del capitalismo, el bien común y su propuesta de la Iglesia de los pobres. El reto más importante del Papa: recuperar feligreses en todo el mundo, en especial en América Latina, donde otras corrientes religiosas han ganado devotos. De los 550 millones de habitantes del hemisferio, entre un 75% y un 80% permanece dentro de la Iglesia de Roma, cuando hace solo medio siglo era bastante más del 90%. Por ello, de los 12 primeros cardenales electores que nombra, 9 proceden de Latinoamérica. El Papa Francisco no solo ora, también practica la política para limpiar la Iglesia y mantener la hegemonía del catolicismo en el mundo. Bueno, ahí veíamos esta nueva figura de la Iglesia Católica y en esto pues decíamos justamente en este Glocal que también hay un interés político desde la propia Iglesia Católica de seguir preservando esa influencia en el mundo y entonces uno dice, este tipo de figuras ayudan a preservar. Por ejemplo, el mayor número de cardenales que ha nombrado hasta ahora el Papa Bergoglio son en América Latina. Él entiende que América Latina es una zona muy importante del mundo para los católicos y que cada vez más esos cristianos o protestantes o evangélicos están tomando un pedazo más grande de la torta. ¿Podemos hacer un análisis desde la geopolítica con ese tema, Saúl? Creo que sí, creo que el Papa Francisco ha hecho una muy buena lectura de cuáles son los territorios que se están perdiendo. Y son territorios donde los procesos de modernización están introduciendo cambios acelerados en las condiciones sociales y económicas de la población, donde hay una gran población que está migrando del campo a las ciudades y en las ciudades donde la gente se siente aglomerada, se siente perdida, es gente sin identidad, y donde experimenta que esa identidad que tenía en su tierra o en su parcela alrededor del catolicismo es completamente insuficiente porque ya fue desvinculada, la gente fue desvinculada y allí encuentra entonces gran variedad de cultos, todos muy unidos, todos dando muchísimo calor, muchísima asistencia, incluso asistencia social, y el Papa ha leído bien esta situación. Sobre si pueda revertir el asunto solamente nombrando cardenales, no lo creo. Creo que la Iglesia Católica tendría que hacer reformas mucho más de fondo para, decirlo claramente, para competir con la fuerza vinculante que tienen muchos movimientos religiosos contemporáneos. Tal vez Pero sin duda esa figura tan mediática sí jala mucho. ¿Sabes qué? Creo que a quienes tienen medios. Sí, el Papa Francisco jala mucho en medios, pero hay que tener medios. Y hay mucha gente que no tiene medios. Bueno, y ustedes con todo este conocimiento tan vasto de las religiones que tienen, ¿creen que hacia dónde va el mundo? ¿Cuál será esa religión dominante? O como hablamos hoy de un mundo multipolar, también seguiremos hablando de un mundo multirreligioso. Memo. Hombre, yo creo que al paso que va la Tierra, debido a que la destrozamos, la próxima religión nace de la ecología, indiscutiblemente. Volveríamos a ser los hombres primitivos, que adoramos el agua, sí, claro, Gaia, que adoramos las plantas, que adoramos el ambiente, porque realmente Dios está muy desacreditado con lo que estamos haciendo en la tierra. O sea, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha predicado, se viene al suelo con lo que estamos haciendo. Lo que quiere decir que de pronto o perdimos la capacidad de leer y de entender lo que decía la religión al respecto,
En el judaísmo está la Torá, que es completamente ecológica. En el cristianismo están los principios de Francisco de Asís, completamente ecológicos. En el islam están todos los principios básicos de los sufíes y los derviches, y todo eso está viniendo al piso. Entonces, si vemos que eso no nos funciona desde ese lado, aparecerán pequeños grupos y volveremos al animismo, que son las religiones primitivas, las primeras. Y alguien escribirá un libro, porque las religiones que sobreviven son las que tienen libros, o retornarán a los libros que hay escritos, la Biblia, los Evangelios, la Torá, el Corán, y de ahí sacarán algo que tenga que ver con la tierra y que vaya de entrada contra la envidia, la codicia y el rencor. Porque en este momento los hombres que hay sobre la tierra son tristes. Y eso lo produce la codicia, la envidia y el rencor. ¿Y será posible, Saúl, dejar de ser tristes? Encontrar en la religión la alegría o el bienestar, o encontrar esa paz, incluso, o esa armonía con la tierra, con el otro. Vemos un futuro así cuando vemos un mundo donde hay más globalización, donde hay más penetración del desarrollo económico, de la utilización de los recursos naturales. ¿Sí será posible? La religión católica y cristiana dice que sí, no en esta tierra. Y creo que creo que eso es nosotros realmente para pensarlo. Es decir, yo soy un poco más pesimista que Memo. Creo que el cristianismo en general ha dicho, es posible un mundo mejor cuando ya no estés aquí. O sea, ese cielo del que nos hablan las religiones. Exactamente. Cuando ya no estés aquí, será posible un mundo mejor, donde nos queramos y estemos bien, donde será un mundo sin política. ¿Sí? En ese momento ya no seremos políticos, porque ya no tenemos nada que resolver. Entre tanto, creo y por ejemplo, en el hinduismo, donde también cuando se sufre, se gana en el karma hacia adelante. Claro, y mira que el proceso es muy individual, ¿sí? Es decir, yo gano, tú ganas, pero si todos estamos en el mismo camino. Ahora, los grados del hinduismo son muy distintos, ¿sí? Y hay gente que no puede pasar de cierto grado. ¿Por qué? Porque no puede. Porque necesitamos allí de todos modos un elemento de organización social. Muy bien. Bueno, va a pasar con Juliana Zuluaga para cerrar ya este programa, porque nos tiene algunos trinos locales también de algunos de esos grandes líderes de estas religiones, algunas de las que hemos mencionado. Juli. Así es, Valdir, vamos a comenzar con el Papa Francisco, que además ha revolucionado las redes sociales. En su cuenta de Twitter recientemente, el Papa ha dicho lo siguiente: no podemos ser discípulos de la Iglesia a medias. La Iglesia necesita de nuestra valentía para que demos testimonio de verdad. Eso lo dice el Papa Francisco, ahí lo estamos viendo. Y nos vamos para ver un trino de Justin Welby. Él es jerarca de la Iglesia Anglicana y dice lo siguiente: amaos los unos a los otros como yo os he amado, y cita a Juan número 13. Y vamos a revisar qué dice el ayatolá, líder de Irán y máximo dirigente del clérigo conservador de su país. Él dice lo siguiente: que quieren convertir a Palestina en un país donde musulmanes y cristianos no podemos vivir, para terminar Palestina, por así decirlo. Trinos, Valdir, de líderes religiosos mundiales. Sí, que también representan muchos de estos pensamientos, reflexiones y filosofía de la que hemos hablado. Señores, de este programa podemos hacer montones, yo creo. O sea, incluso aquí lo que hemos hecho es un collage de muchos temas, pero yo creo que será un buen argumento para que entendamos más de cada una de estas religiones y sobre todo quedarnos con ese mensaje, ojalá final, de Memo. Yo sé que usted, Saúl, es un poquito más pesimista, pero escribía alguna vez William Ospina que el Cristo del futuro, por ejemplo, tendrá que preocuparse más por la ecología, tendrá que preocuparse más por el cuidado del planeta y del medio ambiente, tendrá que tener un discurso más apropiado a estos nuevos tiempos que se vienen. A ustedes gracias por ayudarnos a entender un poco mejor este tema y quedan cordialmente invitados para que luego hagamos pues un programa mucho más profundo incluso de cada una de estas religiones, porque tenemos mucha tela que cortar. Gracias, Saúl, por acompañarnos en Local. A todos ustedes, Valdir, muchísimas gracias. Y Memo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Los dejamos en compañía de un nuevo programa de Telemedellín. Para todos es un placer estar con ustedes en Local, en este programa que hacemos en alianza con el Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad de AFIT. Que estén muy bien.